Escuela Primaria South Park. Lo siento, no quise hacer nada malo, en serio. ¿Sabes lo que es el abuso? Lo siento mucho, por favor, es que se lo buscó por cómo estaba vestida. Wow, chico, wow. Si hay un personaje en South Park que parece ser la víctima perfecta, es Butterscotch. Su actitud inocente, su facilidad para ser manipulado y su optimismo inquebrantable lo han convertido en el blanco de burlas y abusos constantes. A simple vista, Butters es el epítome de la bondad, siempre dispuesto a ayudar, confiando en los demás sin dudar y manteniendo una actitud positiva, incluso en las situaciones más extremas. Sin embargo, bajo esa fachada de niño ingenuo y de buen corazón, se esconde un historial criminal que sorprendería a cualquiera. A lo largo de la serie, Butters ha cometido una cantidad alarmante de crímenes, algunos por accidente y otros con plena intención, desde fraude y terrorismo hasta agresión y conspiración. Sus acciones lo habrían llevado fácilmente a la cárcel en el mundo real. Si bien en South Park sus fechorías rara vez tienen consecuencias, en un sistema de justicia real, Butters enfrentaría largas condenas y costosas reparaciones civiles. En este análisis repasaremos cada uno de sus crímenes, destacando la posible condena y el monto de la reparación civil que le correspondería pagar, y también daremos un vistazo a los crímenes donde Butters fue la víctima. Sin más que decir, comencemos. Empezamos con el sexto capítulo de la temporada 6, titulado El Profesor Caos. Luego de ser expulsado injustamente del grupo de protagonistas y sintiéndose angustiado, Butters se va a casa y se lamenta en su cuarto, recordando las muchas cosas que hizo por Stan, Kyle y Cartman, como comprarles tampones o ponerse implantes de bolas en la barbilla. Todo el abuso sufrido y la devastación por su rechazo desata el lado oscuro de Butters y nace el Profesor Caos. Es así como intenta llevar a cabo planes malvados como cambiar los pedidos en un restaurante o robar tizas de la escuela. El vandalismo menor, como alterar objetos en un restaurante sin causar daño, se considera una infracción leve, castigada con multas de hasta $500. Y si el restaurante considera que el acto afectó su servicio, podría demandar por daños simbólicos. Después tendríamos el delito por amenaza pública e incitación al pánico. Butters emite una declaración amenazante en la pantalla gigante de un estadio, asegurando que iba a inundar el mundo con una manguera, lo que termina en un frenesí entre los espectadores. Amenazar con causar daño masivo, aunque sea una broma, puede considerarse incitación al pánico. Eso puede conllevar hasta 5 años de prisión si el acto se considera grave, y si la multitud que entró en pánico exige compensación por daño psicológico, Butters podría enfrentar demandas colectivas. Podemos sumar el hecho que Butters hace un uso indebido de los servicios públicos, como el dejar una manguera abierta para intentar inundar el mundo, lo cual le podría costar una multa entre $100 a $500. Y por último, tenemos un crimen contra el medio ambiente, cuando el Profesor Caos y el General Confusión llegan a la cima de una colina con una caja de latas de Sprite para el cabello, y proceden a rociarlas en el aire para deteriorar la atmósfera de la Tierra, una por una. Si bien es cierto que su siguiente plan malvado no iba a dar resultado, el manipular sustancias químicas peligrosas o dañinas para el medio ambiente puede ser castigado con hasta 10 años de prisión. Si se determina que causó daño ambiental, podría enfrentar una multa de hasta $250. En el quinto episodio de la octava temporada, Stan sale a buscar a los mejores bailarines del pueblo, uno de los niños góticos, Michael, un niño asiático, Yao, y Mercedes, una de las chicas pasitas. Necesitando un quinto miembro para el grupo, Mercedes sugiere a Butterscotch, quien fue una vez el campeón de tap de Colorado. Sin embargo, es ahí cuando surgen los problemas. La tragedia de la competencia nacional de tap fue un accidente donde Butters, sin intención alguna, provocó el fallecimiento de 11 personas en dicho evento. Todo comenzó cuando su zapato salió volando, impactó una luz del escenario y provocó un colapso que resultó en múltiples muertes. Entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada y 2 personas que se autodenegaron debido al impacto emocional del suceso. A pesar de que fue un accidente, legalmente hay cargos que podrían imputarse. El homicidio involuntario se aplica cuando alguien causa la muerte de otra persona por negligencia grave. Aunque Butters no tenía la intención de acabar con nadie, su acción desencadenó una catástrofe mortal. Las familias de las víctimas podrían demandar a Butters y a sus tutores por daños y perjuicios. Si Butters fuera procesado como menor de edad, probablemente recibiría libertad condicional y servicios comunitarios. En caso de ser juzgado como adulto, lo cual es poco probable, podría enfrentar de 1 a 10 años de prisión dependiendo del estado. Por último, Linda y Steven serían los responsables de pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas. Las demandas por muerte injusta pueden llegar a millones de dólares dependiendo del caso. Ahora viene la segunda masacre en la batalla de baile,
años después, la historia se repite. Durante la competencia de baile contra los niños del condado de Orange, Butters vuelve a lanzar su zapato y provoca el colapso de las luces del escenario, poniendo fin a todo el equipo rival. Entre los cargos posibles tenemos el homicidio imprudente. En este caso, Butters ya tenía antecedentes de causar muertes con su zapato, por lo que un fiscal podría argumentar que fue negligente al volver a participar en una competencia de baile sin tomar precauciones. Luego está el homicidio en segundo grado. Aunque Butters no tenía intención de acabar con nadie, su historial podría jugar en su contra si se considera que ignoró los riesgos de su zapato. Y por último, el peligro para la seguridad pública. Como menor de edad, Butters probablemente sería enviado a un centro de detención juvenil y recibiría un castigo severo. De ser juzgado como un adulto, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por múltiples homicidios imprudentes. Por otro lado, los padres de Butters enfrentarían una nueva ola de demandas millonarias por parte de las familias de las víctimas. En el noveno episodio de la temporada 9, Cartman reúne a los chicos en su sótano y les muestra un video en la que captó imágenes de las chicas usando un supuesto aparato que predice el futuro. Para apoderarse de dicho aparato, deciden infiltrar a un chico en el grupo de las niñas disfrazado como la chica nueva que se mudó al pueblo, y para evitar la mínima sospecha, deben fingir la muerte de uno de ellos. Como era de esperarse, ese desagradable deber recae en Butters. El grupo de chicos hacen que Butters se pare en la cima de un edificio, declarando que se va a autodenegar. Al final los chicos echan un cerdo disfrazado de Butters para poner en marcha la operación. Entre los principales crímenes tenemos la suplantación de identidad, cuando Butters adopta la identidad de Margaret para infiltrarse en la fiesta de las niñas. Aunque esto no es ilegal en sí mismo, si se demostrara que suplantó la identidad con el propósito de obtener información o beneficios indebidos, podría considerarse un caso de fraude menor o falsa identidad, lo que lo dejaría con una multa de $1,000 a $10,000 dependiendo de la gravedad o servicio comunitario. Luego tenemos la invasión de privacidad o acecho. La misión de Butters tenía la intención de espiar a las niñas y robar su dispositivo. Ese comportamiento podría considerarse invasión de la privacidad o incluso acecho. Dependiendo del estado y de la percepción de las víctimas, Butters podría llevarse una advertencia legal o una multa. Por último tendríamos el encubrimiento de homicidio al final del episodio. Esto debido a la paranoia de los padres de Butters, quienes creen que su hijo ha regresado como un demonio y deciden acabar con ella para alimentarlo. Si Butters no denuncia este crimen, podría ser acusado de encubrimiento de homicidio involuntario. Al ser menor de edad y no haber participado en el asesinato, Butters podría quedar libre de cargos si se prueba que estaba actuando por miedo. En el octavo episodio de la temporada 12, Cartman se ve atormentado por una pesadilla de los chinos y se despierta, temiendo que China se apodere del mundo, así que acude a Butters para detenerlos. En los principales crímenes tenemos agresión con arma mortal. El primer crimen cometido por Butters sería el intento de secuestro en el restaurante chino, con una posible condena entre 5 y 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000. Luego está la posesión ilegal de un arma de fuego por un menor, arma que usó Butters durante el secuestro en el restaurante, lo que podría causarle una condena de 1 a 5 años de prisión si se demuestra intención criminal con una multa de hasta $5,000. La posesión de un arma de fuego en un establecimiento público le daría otra condena más a Butters, hasta 10 años de prisión si se considera agravante, con una multa que podría llegar a los $100,000. Después está la agresión con un arma mortal a un civil. Butters le dispara a uno de los civiles que se encontraba en el restaurante. Por dicho crimen podría llevarse hasta 10 años en prisión con una multa hasta de $50,000. Sin olvidar que la víctima podría demandarlo por daños físicos y psicológicos, lo que podría ascender a miles de dólares dependiendo de la gravedad de la lesión. Y si con uno no hubiera sido suficiente, Butters vuelve a disparar, pero esta vez sería un policía. La agresión con un arma mortal a un oficial de policía le daría a Butters hasta 20 años de prisión, ya que dispararle a un agente del orden es un delito grave, sumándole una multa de hasta $250,000. Y como en el caso anterior, el oficial también podría demandarlo por daños físicos y emocionales, lo que podría generar una compensación de varios cientos de miles de dólares o más. Si se considera que Butters disparó con intención de matar, podría ser acusado de intento de homicidio, pero como no fue el caso, se libró de esta situación. Bajo su identidad de Profesor Chaos, Butters comete una serie de crímenes. Uno de los crímenes más graves que comete Butters es la amenaza de hacer estallar un hospital a menos de que Mysterion se revele. Hacer amenazas, incluso sin llevarlas a cabo, es un delito grave. Según la ley federal, las amenazas de usar explosivos contra instituciones públicas pueden conllevar penas de 5 a 20 años de prisión. Butters tiene acceso y utiliza TNT en su plan. La posesión no autorizada de explosivos es ilegal bajo la ley federal, con penas de hasta 10 años de prisión. En el séptimo episodio de la temporada 13,
Cartman corre hacia los chicos mientras almuerzan, exclamando que finalmente podrían dejar atrás sus vidas, explicando que los piratas han vuelto y les invita a unirse a él para huir a Somalia. Al llegar a su destino, Butters se integra a un grupo de piratas. Aunque él no toma decisiones importantes, participa en actividades de saqueo, por lo cual puede ser acusado bajo la ley de apoyo material a organizaciones criminales. En el caso de Butters, probablemente se le consideraría demasiado joven para ser penalmente responsable, pero podría ser enviado a un programa de rehabilitación juvenil. En ese caso, si Butters es declarado culpable de ayudar a los piratas, la multa podría ser de hasta $250,000. En el noveno episodio de la temporada 13, Butters inicia un negocio de besos pagados en la escuela, que eventualmente evoluciona hacia un grupo de cariñosas sin que él comprenda completamente la ilegalidad de sus acciones. El trabajo de cariñosas y Butters al convertirse en un chulo se clasifica como un delito grave con una condena de 4 a 12 años en una prisión estatal y una multa de $3,000 hasta $750,000. En el octavo episodio de la temporada 16, Randy en una reunión de padres sugiere nuevas reglas para el fútbol, lo cual termina convirtiéndose en un nuevo deporte, llamado Sarcasm Ball, y Butters se vuelve el nuevo entrenador del equipo. Esa noche, Butters tiene un sueño húmedo y guarda su sustancia cremosa, pero no se da cuenta de lo que en realidad es, porque su padre siempre evita aclararle la situación. El primer crimen sería la distribución de una sustancia corporal sin consentimiento. Butters, sin saberlo, distribuye una sustancia cremosa como si fuera un suplemento energético. Aunque no tenía intención maliciosa, eso podría caer bajo contaminación de alimentos o bebidas y distribución de una sustancia sin consentimiento. La alteración de alimentos con sustancias no divulgadas tiene como condena hasta 10 años de prisión y una multa de $250,000. Ahora, por la distribución de una sustancia biológica sin consentimiento, podría llevar a Butters a estar 1 o 5 años en prisión, con unas multas que pueden superar los $10,000. Y por último, está el peligro para la salud pública, dado que toda la escuela y los jugadores profesionales consumieron la cremosidad de Butters sin saber lo que realmente era, podría considerarse un delito contra la salud pública, enfrentando cargos por exposición negligente a sustancias biológicas con una pena de 2 a 5 años de prisión y una multa de hasta $100,000 dependiendo de la jurisdicción. También podrían surgir demandas por daños emocionales y físicos de los afectados, una compensación por daño emocional entre $5,000 y $50,000 por víctima, además de gastos médicos y pruebas, aproximadamente entre $500 a $5,000 por persona afectada. En el 11º episodio de la temporada 16, Butters comienza a presentar cambios en su conducta, así que es hora de que comience un viaje en Hawái, donde seguirá el camino de sus antepasados hawaianos. El primer crimen que tenemos es agresión física contra Scott Malkinson. Butters golpea a Scott sin justificación aparente, lo que califica como una agresión física. Dependiendo de la gravedad, puede ser considerado un delito menor o mayor. Si es menor, hasta 1 año de cárcel y una multa de $1,000 a $5,000. Si es mayor, en caso de que Scott sufrió heridas graves, hasta 5 años de prisión. Si Scott o su familia demandaran, Butters o sus papás podrían tener que pagar gastos médicos y compensación por daños, lo que puede variar entre $10,000 a $50,000 dependiendo de las lesiones. Más adelante, Butters ataca con proyectiles a un barco de turistas, poniendo en peligro la seguridad de un transporte marítimo. Esto es un delito grave federal, con penas de hasta 20 años de prisión. Si hubiera muertes, se podría considerar homicidio involuntario, con una pena de hasta cadena perpetua. En cuanto a la reparación civil, Butters debe pagar por el barco hundido. Un crucero moderno puede costar entre $500 a $1,000 millones, además de una indemnización a los pasajeros. Si hubo heridos o muertos, el monto podría ser cientos de millones en demandas colectivas. Butters da un discurso motivando a los locales a rebelarse contra los turistas y participar en actos violentos, lo que sería incitación a disturbios y violencia con una posible condena de hasta 5 años de prisión, con una multa de hasta $250,000. Mientras que en la reparación civil, si los turistas o negocios demandan, la cifra dependería de los daños sufridos, probablemente entre $50,000 a $500,000. Por último, tenemos el delito de ataque contra una agencia del gobierno federal, en este caso las fuerzas de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Aquí Butters y los locales lanzan más proyectiles cuando la Guardia Costera interviene. Si en caso no hubo lesiones graves, Butters podría enfrentar una condena de hasta 8 años de prisión. En caso las lesiones hayan sido graves, la condena podría llegar hasta 20 años de prisión, sin olvidar el pago de daños a equipo militar y compensación a agentes heridos, que podría estar entre $100,000 a $1,000,000. En ese episodio, Butters comete un solo crimen. En la historia se menciona que Butters quemó el gimnasio antes de irse con los demás protagonistas. En Estados Unidos, el incendio provocado es un delito grave y puede ser clasificado en diferentes grados. Incendio de primer grado, si el incendio fue intencional y puso en peligro vidas humanas, puede conllevar sentencias de 20 años a cadena perpetua. Incendio de segundo grado, si fue intencional pero no puso en peligro vidas, la pena puede ir de 2 a 20 años de prisión. Y por último, incendio de tercer grado.
Si el incendio no puso en peligro vidas y se considera menor, la pena puede ser de 1 a 5 años. Dado que la serie no muestra si había personas en el gimnasio en el momento del incendio, lo más probable es que se le acuse de incendio de segundo grado, con una pena de 2 a 20 años de prisión. La reparación civil en casos de incendio suele calcularse en función del daño a la propiedad. Un gimnasio escolar puede costar entre 500.000 a 5 millones de dólares dependiendo del estado y los daños. Si Borders es menor de edad, la responsabilidad civil recae en sus padres, quienes podrían ser obligados a pagar la reparación del edificio y daños colaterales. En la serie, Borders solo es castigado con estar castigado en casa, lo cual es ridículamente leve en comparación con lo que realmente pasaría en la vida real. En ese episodio, Borders cree que está en la realidad virtual, y convencido de que nada es real, comete varios delitos. Primero, Borders le toca los senos a Wendy. Cometer este acto sin un consentimiento podría clasificarse como agresión bajo las leyes de Estados Unidos. La mayoría de estados consideran cualquier contacto físico no consensuado de índole como un delito. Dado que Borders es menor de edad, el castigo varía. Sin embargo, si un menor comete un acto de agresión, puede enfrentar consecuencias en el sistema de justicia juvenil. En lugar de prisión, Borders podría ser enviado a un centro de detención juvenil o recibir libertad condicional con terapia obligatoria. También en algunos estados, incluso los menores pueden ser inscritos en registros de delincuentes si cometen agresión. Si Borders fuera tratado como un adulto en Colorado, el delito podría acarrear de 6 a 2 años de prisión con una multa de hasta $5,000. Sin embargo, como es menor de edad, lo más probable es que reciba libertad condicional y tratamiento psicológico. Si Wendy o su familia deciden demandar a Borders por daños y perjuicios, la compensación económica podría incluir daño emocional debido al acoso o la agresión, costos legales y terapéuticos. Si en caso Wendy requiera terapia debido al evento, Borders o sus padres podrían ser responsables de cubrir esos costos. En casos similares, las indemnizaciones pueden variar desde $5,000 hasta $50,000 dependiendo del impacto emocional y las circunstancias del caso. Segundo, Borders le da un puñetazo en las bolas a su padre. Eso se considera agresión simple, definida en la ley como causar daño físico intencionalmente. Una agresión de ese tipo podría considerarse un delito menor de clase 1, con una pena máxima de 18 meses de cárcel y una multa de hasta $5,000. Tercero, Borders lanza piedras a autos en movimiento. Eso se clasifica como vandalismo y daños criminales a la propiedad. Si los daños superan los $1,000, en Colorado se considera un delito grave de clase 4, con una pena de 2 a 6 años de prisión y una multa entre $2,000 a $500,000. Los dueños de los vehículos pueden exigir el pago de los daños. Cuarto crimen, Borders roba un coche tras vandalizarlo, lo que constituye un robo de vehículo motorizado. Este es un delito grave de clase 3, con 4 a 12 años de cárcel y una multa de hasta $750,000. El dueño del vehículo puede exigir el valor del coche y los daños adicionales. Y por último, Borders trata de robar dinero a una cariñosa mediante agresión. Esto es robo con violencia, que en Colorado es un delito grave de clase 3, con una pena de 4 a 12 años de cárcel. En cuanto a la reparación civil, la víctima podría demandar por gastos médicos, traumas psicológicos y pérdida de ingresos. En el cuarto episodio de la temporada 21, el profesor Caos ha encontrado la herramienta perfecta para difundir mentiras y desinformación sobre Kun y amigos. Al tratar de salvar su reputación, los chicos se encuentran cara a cara con el creador de Facebook. El primer crimen que tenemos es difamación, la cual se sanciona generalmente con multas y demandas civiles en lugar de penas de cárcel. Las víctimas pueden demandar por daños y perjuicios, con montos que varían según el impacto en su reputación. Una multa o indemnización que podría oscilar entre $50,000 y varios millones de dólares, dependiendo del daño causado. Luego tenemos fraude y manipulación de información. La difusión de noticias falsas con intención de engañar puede ser penada con hasta 5 años de prisión bajo la ley federal si se demuestra que generó daño real. En algunos casos, si el fraude afecta a múltiples personas, la condena puede aumentar. Borders es arrestado por acoso después de pellizcar a una compañera de clase que no vestía de verde en el día de San Patricio, siguiendo una tradición que él considera inofensiva. En muchos estados, tocar a un niño sin su consentimiento de esa manera es un delito grave. Aunque Borders tiene la misma edad que la víctima, la ley de agresión infantil no siempre exime a los menores de la responsabilidad. Si se argumenta que no hubo intención, podría recibir un castigo menor. Algunos estados lo castigan con hasta 1 año de prisión y registro como delincuente. Si Borders fuese juzgado como menor de edad, podría evitar prisión, pero podría ser enviado a un centro de detención juvenil y recibir libertad condicional hasta la adultez. Sin embargo, si lo juzgaran como un adulto en algunos estados, la condena podría llegar hasta 10 años de prisión, dependiendo de la severidad con la que se trate el caso. En la mayoría de los estados, la agresión contra un menor conlleva la inscripción en el registro de delincuentes.
Eso significa que su información personal aparecería en bases de datos públicos, tendría restricciones para vivir cerca de escuelas y parques y dificultades para conseguir empleo y vivienda. Dado que Borders es menor, podría ser inscrito en un registro juvenil que en algunos estados se elimina al cumplir 18 años. Por último, podría haber una reparación civil si Kelly o algún familiar demandan a Borders y a sus padres por daños psicológicos. La cantidad varía según el estado y el impacto en la víctima. En Estados Unidos los acuerdos pueden oscilar entre $10,000 a $500,000 dependiendo del trauma causado y los costos de terapia. Ahora toca el momento de ver cuando Borders en realidad es la víctima. Cuando Borders descubre que su padre frecuenta locales de hombres y se lo cuenta a su madre, esta entra en crisis y trata de ahogarlo empujándolo al río mientras está sentado en el auto. La condena puede llevar a 15 años a cadena perpetua, en la mayoría de los estados. Si se considera que Linda actuó bajo un trastorno mental, podría ser sentenciada a un hospital psiquiátrico en vez de prisión. Después de su fallido intento de acabar con Borders, sus padres reportan falsamente su desaparición y culpan a un secuestrador ficticio. Esto sería obstrucción de la justicia, lo que tendría una condena de hasta 5 años de prisión. Y por último, está el episodio cuando Borders es fotografiado en situaciones comprometedoras mientras duerme, como parte de una broma de Cartman. Creen erróneamente que Borders es gay y lo envían a un campamento de conversión. Borders es una víctima en este caso. La distribución de fotografías comprometedoras sin consentimiento puede considerarse como material infantil, un delito grave con penas severas. En definitiva, Borders Stotch es un personaje que encarna tanto la inocencia como el caos dentro de South Park. Aunque su personalidad ingenua y bondadosa lo convierte en la víctima ideal de abusos y manipulaciones, su historial criminal no es menos impactante. A lo largo de la serie ha cometido delitos que en el mundo real lo llevaría a enfrentar largas condenas y costosas reparaciones civiles, desde fraudes hasta actos de terrorismo y conspiración. Al final, el caso de Borders es una paradoja. Es el personaje más maltratado de la serie, pero también uno de los más peligrosos si se analiza desde una perspectiva legal. En South Park, sus acciones suelen quedar impunes debido al tono satírico de la serie, pero en un sistema de justicia real, su destino sería muy diferente. Ya sea como víctima o como criminal, Borders demuestra que, en este mundo ficticio, la justicia es tan flexible como impredecible. Ahora es tu turno. ¿Cuál ha sido tu crimen favorito de Borders? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre este gran personaje y su historial criminal. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Piscuy Opina y en Instagram y TikTok como DaPiscuy, para que vean que hago exactamente cuando no estoy subiendo videos. Soy Piscuy y sin más que decir me despido. Hasta pronto.